pero un día estaba leyendo un periódico y entonces en ese periódico decía que aquí se suicidaban más gentes en Jalisco que en la Ciudad de México. En ese tiempo la Ciudad de México tenía 25 millones de habitantes y Guadalajara tenía 3.5. Y ellos pensaban así como que les iba a proponer una campaña o algo. Les dije, hay que hacer un concierto donde pasemos un mensaje de vida. Empiezo a hacer el Rock por la Vida, invito a Café Tacuba justamente, a Los Auténticos Decadentes. El poder pasar un mensaje de vida se convirtió en el objetivo del concierto. A medio concierto, de repente saca una hoja y dice, les voy a leer algo que me escribió. Y era una niña que su hermano se había suicidado. Entonces decía, no me acuerdo el nombre, no, soy Lupita no sé qué, y mi hermano se suicidó el año pasado. Quiero pensar que yo nunca me voy a suicidar porque yo vi el dolor que mi hermano dejó en mi mamá y en mi papá. Y si una persona entiende el mensaje de vida y decide quedarse con nosotros y decide enfrentar sus miedos y decide trabajar su salud mental, con eso ya vale la pena. Vale muchísimo la pena. Hola, yo soy Carla y bueno, pues el mentor que tenemos el día de hoy en Perdón por el Desorden es considerado como gestor cultural, además de su relevancia dentro de los medios de comunicación. Es productor, es cineasta, es locutor, es mi amigo, es pambolero, es promotor. Es promotor del cuidado de la salud emocional, lo cual a mí me encanta. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con él sobre fútbol. Vamos a platicar sobre Filma Jalisco, que es uno de sus proyectos más recientes y creo que es muy importante para todo el estado de Jalisco. Vamos a platicar sobre el Ariel. Vamos a platicar sobre tragos coquetos y sobre todo le pedimos de antemano perdón por el desorden a mi queridísimo Alex Tavares. ¡Bienvenido! Aquí está con nosotros. ¿Cómo te dicen? ¿Te dicen maestro, profe, teacher? ¿Cómo te dicen? Padrino. Me dicen padrino. Sí, ¿por qué te dicen padrino? Fíjate que primero gracias por invitarme, Carlita. Corazón. Un placer estar contigo. Alex, yo te agradezco porque sé que tienes una agenda bien apretada, bendito sea Dios, lo cual a mí me da mucho gusto porque denota todo lo que has crecido y vamos a ir desmenuzando poco a poco. Primero porque te dicen padrino y luego nos vamos con Filma Jalisco. Sí, fíjate que eso de padrino fue muy raro porque empezó gracias a que era como yo padrino del rock, de muchas bandas, entonces me decían padrino, no sé qué, mira, padrino, no sé cuánto. Y entonces empezamos a jugar con que yo les decía, bueno, sí está padre que me digan padrino, porque luego te dicen unos improperios medios fuertes en la radio. Bueno, además, creador, estuviste, si no, creo que tú eres el padrino de la estación. El otro día alguien dijo, y creo que fue aquí, creo que fue uno de ustedes el que dijo, el creador y el máximo de la única estación de radio, que tú fuiste, ¿verdad, Lalo? Claro, de la única estación de radio de rock en Guadalajara. Y la verdad es que tú fuiste ahora sí que el impulsor. Sí, la verdad digo, ya, fíjate, voy a cumplir, el año que entra cumplo 30 años al aire sin parar. O sea, no he estado fuera, creo que lo más que estuve fueron 4 meses. Ok. Y desde desde bien joven. Y me tocó, bueno, aparte de eso, cuando yo llego a Guadalajara, me toca llegar, Super Estéreo estaba súper fuerte en esa época, era una radio líder. Y entonces, en ese tiempo no había muchos conciertos de rock en Guadalajara, no estaba Ocesa en Guadalajara. Entonces, cuando yo llego, me toca competir con Super Estéreo y yo en Sonido 103. Sí, te recuerdo. Entonces yo decía, es un monstruo Super Estéreo, porque Super Estéreo hacía los conciertos de Luis Miguel, de Magneto, como cosas de grandísimo formato en estadios, cosas así. Entonces yo de repente digo, ¿cómo le puedo competir? Pues con el rock. Y yo venía de la Ciudad de México, de trabajar allá mis primeros años de radio, y había hecho programas de rock en español. Y venía esa ola, la segunda ola de rock. O sea, ya había pasado Caifanes, La Maldita, pero venía toda esta ola ya de Fobia, La Lupita, como la gran montaña que se hizo del rock en español, con 2 generaciones de rockeros. Entonces empiezo a tocarlos, Café Tacuba, Molotov, pero no venían a Guadalajara. Entonces, como no venían, la gente que escuchaba la radio me decían, oye, ¿cuándo hay un concierto de Fobia en Guadalajara? Entonces, pues les hablé y empecé a traer a La Ley, empecé a traer a Nenitos Verdes, empecé a traer a Fobia.
cuando esos grupos no habían venido a Guadalajara nunca, Café Tacuba, ¿no? Y es que no había venues. No había Además. venues. Entonces los hacíamos en el lado B, me acuerdo perfecto, los hacíamos en el lado B de Jaime Mayo y Arnoldo Redondo, los dos en paz descansen. Hacíamos los conciertos ahí, imprimíamos los boletos nosotros cobrábamos la entrada, yo les daba el anticipo a las bandas. O sea, realmente fue una época muy bonita porque sí hicimos mucho del camino del rock nacional en Guadalajara, ¿no? O sea, nos tocó traer por primera vez a un montón de bandas. Digo, te pongo Los Amigos Invisibles. Todos estos grupos llegaron por primera vez gracias a lo que nosotros hacíamos en la radio y luego hacíamos sus conciertos. Entonces fue una época donde yo más o menos por año, estaba platicando el otro día con Jorge Mondragón, que era quien nos mandaba las bandas, Órale, sí. como, no sé, 35, 40 conciertos por año. O sea, era una locura. Teníamos más de uno por semana. O sea, realmente hicimos muchos. Y entonces también las bandas de Guadalajara empezaron a crecer un montón. En ese tiempo, Cuca. Garigoles, o sea, como esas bandas empezaron a desarrollarse muy fuerte y bueno, me tocó ser también padrino de algunos de esos conciertos y de esas bandas y la verdad es que pues con resultados padrísimos porque hasta hoy seguimos siendo amigos, o sea, yo realmente me brinco esa parte de los management y de las empresas a veces y les puedo hablar directo a ellos y decirles, oigan, vénganse a Guadalajara, vamos a hacer este concierto. Y como que hay esa flexibilidad de su parte, de que se acuerdan de que, oye, pues sí, Tavares nos hizo por primera vez a Molotov. Me acuerdo, el primer concierto de Molotov fue en la Concha Acústica Sí. y estaba junto con Cuca, o sea, era los Molo abrían, luego seguía Cuca y luego seguían los Héroes del Silencio. Dios, bien pesadote. Así, puro rock and acá, roll. sí, y, claro. cuando la banda no se sabía comportar, o sea, eran mucho más relajientos. Y entonces, me acuerdo que a los Molotov los sacaron a monedazos en ese concierto, porque todos querían ver a Cuca. Entonces, Tito le abrieron aquí con una moneda, o sea, y salieron, pero bien contentos. Me dijeron, no, pero chido, pues había, no sé, 13,000, 14,000 personas en la Concha Acústica ese día. O sea, hicimos muchas cosas en el Roxy, trajimos a los Pericos, trajimos Splash, trajimos un montón de bandas. Entonces, tengo gratos recuerdos porque aparte yo estaba muy chavo, me pintaba el pelo de amarillo, ¿no? Ahora ya lo tengo todo blanco, pero en ese tiempo me lo pintaba de amarillo y andaba yo con las raíces negras y las puntas amarillas por la vida. Y muy divertido. La verdad es que esos fueron años como de mucha aventura. ¿Te acuerdas del programa Generación X Por con Fernando supuesto, Lebrija? por supuesto. Trabajábamos muy de la mano, ¿no? Ellos estaban en Canal 4 y hacíamos muchas cosas locas con los Generación X. Nos aventábamos del bungee, de paracaídas, íbamos a surfear. Hacíamos un montón de cosas que ahorita ya no hago porque soy una persona madura, pero en ese tiempo hacíamos muchas locuras. A mí me gustaría, porque te recuerdo perfecto y te recuerdo súper chavito. Y obviamente, Alex, fue una época de mucha fiesta. Yo te veo ahora convertido en un gran papá, siempre has sido un gran ser humano, pero ahorita te has convertido en un maravilloso ser humano. Y creo Gracias. que todo ese camino que recorriste de mucha fiesta, de mucha diversión, de mucha creatividad, de mucho empuje, de mucha novedad, porque de verdad estabas muy chiquito, estabas muy chavo. Sí. Pues yo creo que todo ese camino te ha traído hasta la paz que estás viviendo en este momento. Así fue. La verdad es que tú sabes, tú eres una estrella de la radio. Ay, gracias, corazón. Sí, Gracias, lo eres. gracias. Y la verdad es que yo cuando me fui a vivir a la Ciudad de México tenía 19 años, iba a cumplir 20. Estaba muy chavo y me tocó vivir cosas padrísimas, padrísimas, con gente increíble, pero no sabía manejar muy bien la fama y el éxito y muchas cosas. Y luego cuando llegué acá a Guadalajara, pues más todavía, me hicieron director de una Sí, estación sí. de radio a los 23 años. Yo ya era director de Sonido 103, Sonido ¿no? 103. Que ahora yo veo a los directores de estación y pues son gente de mi edad. Y en ese tiempo, pues hacíamos cosas muy locas, ¿no? Y te digo, mucha fama, mucho dinero, ¿no? Se ganaba mucho dinero en los conciertos, en esas cosas, y muchos excesos. O sea, eso también te lleva a una fiesta interminable porque, pues, un poco nuestro trabajo también era estar de fiesta, ¿no? En esas estaciones juveniles, tú lo sabes, en ese momento Super Estéreo y Sonido 103, estaba Eran Mario las- Cuevas, eran como las punteras de la radio juvenil. Yo tenía un programa que se llamaba La Competencia Interactiva que llegó a tener 4.5 de rating, o sea, era una locura, o sea, le ganábamos a las estaciones gruperas, o sea, de verdad nos oía muchísimas personas y pues era una época donde yo llegaba a cualquier antro y me regalaban una botella, donde me ofrecían muchas drogas, donde tuve como acceso a muchos placeres muy rápido, muy joven y sin saberlos manejar, ¿no? Ujú. A lo mejor
Yo te voy a decir, por ejemplo, un coche en ese tiempo costaba 40,000 pesos, ¿no? Y a mí, yo me ganaba 3 coches en un concierto. Entonces, fue como mucha efervescencia muy rápidamente y bueno, no la supe manejar. Esa es la realidad, ¿no? Tuve muchos problemas con el alcohol, con las drogas, con la propia fiesta y la verdad es que me cobró una renta que le cobra a cualquier joven hoy en día, ¿no? Y eso me llevó, después de una etapa de recuperación y de muchas cosas, a no beber, ¿no? A no consumir ningún tipo de drogas. Tengo muchos años, ¿no? Muchos. Y a tomar mejores decisiones en mi vida, pero sobre todo a cuidar mucho mi salud mental, mi bienestar, ¿no? Que me cuesta trabajo porque tengo una personalidad complicada, porque tú sabes que vivo a 1000, tengo agenda todo el tiempo, pero de todas formas, para mí es prioritario cuidar la salud mental. Siempre les digo, te rompes un brazo ahorita, o sea, cualquiera de nosotros se cae, se rompe un brazo y te vas al doctor inmediatamente y llevan y te Claro. enyesan o te operan o lo que sea. Pero tienes 3 meses sin dormir bien y la gente se le hace normal. O sea, dice, no, pues yo creo que ando cansado, estresado, no sé qué. No, brother, lo que traes es un problemón de ansiedad o una depresión increíble y te da por eso sueño todo el día. Y nadie pone como ese dedo en la llaga y todos deberíamos ir a terapia, todos. Pero me parece que hay casos a los que hay que ponerle todavía mayor atención. Y es que en nuestro país dejamos muy de lado la salud mental comparado con la salud física, por ejemplo. Así ¿No? es. Nuestras emociones y nuestros pensamientos no los tratamos como deben de ser. Y la gente te pregunta cómo estás y tú dices bien en automático, cuando a veces estás destrozado por dentro y lo único que tienes es ganas de llorar y no se lo dices a nadie porque luego dices, no, pues van a decir que soy gay o van a decir no sé qué o van a pensar no sé qué si lloro, ¿no? Entonces, aprendí mucho de eso muy joven y es algo que además me ha venido preocupando durante mucho tiempo porque también muy joven tuve un primo mío, primo hermano, se suicidó muy joven. Y entonces para mí fue como la fragilidad del ser humano vista así muy de cerca, ¿no? Y saber que tú también eres frágil y que no eres invencible y que todos los seres humanos somos muy frágiles, Ujú. sobre todo en el lado emocional. Claro. Y entonces, como que todo eso me llevó a ver de manera diferente la vida. Me empecé a dar cuenta que había una serie de cosas que yo no tomaba en cuenta por vivir tan rápido, porque iba yo como bala perdida todo el tiempo, ¿no? Y entonces me empecé a tomar tiempo de analizar mi personalidad y de poder ver pues, lo que necesitaba cambiar en mí, ¿no? Para poder vivir feliz y para tener una vida útil y que además ayudar a los demás, ¿no? Entonces cambia muchísimo tu perspectiva, ¿no? Porque entonces vives un poco para servir a los demás. Yo, la verdad es que, híjole, había cosas que no conocía de tu vida y te agradezco mucho que las compartas, porque de eso va, perdón por el desorden. Ajá. Creo que todos tenemos grandes desórdenes en nuestra vida, pero lo interesante es hacer de ese desorden algo útil Claro. y ponerlo al servicio. Y a mí cuando me enteré de que iba a Rock por la Vida, Ujú. me sorprendió muchísimo porque yo decía al principio, ¿qué le pasa a Tavares? Está loco, o sea, ¿cómo se va a aventar a hacer un concierto de rock en una ciudad que es súper popera? Pero tenemos un amigo en común que también es músico y que siempre me decía, no, 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 aquí hay mucho rock y entonces cuando empezaste con Rock por la Vida, que después lo convertiste incluso en un documental ganador, o sea, ha Ujú. sido premiado, un documental premiado, Sí, y no ha sido tu único documental, porque también ahora resultaste que eres cineasta, por algo estás en Filma Jalisco. gracias. Un documental que le hiciste a Café Tacuba, ahorita que hablabas de esa amistad que te une con grupos de rock como de la talla de Café Tacuba. Ajá. Un documental que hiciste del Atlas. Tú que eres súper pambolero, bueno, los dos rojinegros aquí. Pero me gustaría que empezáramos por la parte de Rock por la Vida. Ok. Que primero lo hiciste concierto y luego lo llevas a la pantalla. Pero detrás de Rock por la Vida siempre hubo un, un dato oculto, una idea espectacular que yo cuando la supe dije, wow, Tavares, o sea, porque Gracias, Carlita. es que cuando lo empezaste, Alex, creo que se hablaba muy poco sobre la importancia de la salud mental. Claro. Creo que apenas ahorita se está haciendo un trabajo más visible, más humano, más asequible. Y tú empezaste haciendo un concierto en donde hablabas acerca de la importancia de la vida. Sí, de celebrar la vida, ¿no? Fíjate que todo nace a raíz de que había muchos festivales musicales de las radios, tú te Sí, claro, acordarás. claro, claro. Ahora ya no, pero en ese tiempo
tenían el Rock en Exa, el Festival Planeta, que era una cosa grandísima que traían a Enrique Iglesias, me Sí, sí, acuerdo, sí, ¿no? cómo no, O sea, cómo cosas no. muy grandes. Y de repente nosotros en la radio, a nivel comercial, me pedían y me decían, oye, pues haz un evento de Máxima. Entonces de repente dije, ok, vamos a hacer un conciertote, grandote de rock. Pero yo siempre he creído que si la radio no genera un movimiento social alrededor de la misma radio, no tendría razón de ser. Entonces, creo que a veces algunas estaciones quedan huecas porque no generan ese movimiento Claro. social, ¿no? Y se sienten así, se sienten fakes. Entonces, pues había la oportunidad. Entonces dije, vamos a hacer un concierto a favor de la vida, en contra del suicidio. Resulta que yo, o sea, tenía pensado hacer el festival, pero un día estaba leyendo un periódico y entonces en ese periódico decía que aquí se suicidaban más gentes en Jalisco que en la Ciudad de México. En ese tiempo la Ciudad de México tenía 25 millones de habitantes y Guadalajara tenía 3,5. O sea, era una cosa de locos porque se suicidaban más jóvenes aquí que los que se suicidaban en la Ciudad de México, en número. Entonces, recorto eso, el gobernador era Emilio González, Sí. y voy con ellos y con Fernando Chávez, que era el de comunicación social, y entonces les digo, pues hay que hacer algo. Y ellos pensaban así como que les iba a proponer una campaña o algo. Les dije, hay que hacer un concierto donde pasemos un mensaje de vida. Y entonces salió que había una línea, que era el 075, que es una línea de atención en crisis que existe desde hace casi 20 años que empezamos el Rock por la Sí, Vida. ¿sigue vigente? Claro, Ok. muchas veces la han querido quitar, pero no se ha podido. Imagínate, en la pandemia fue la salvación de muchísimas personas, porque es una línea donde tú hablas y dices, estoy ansioso, no sé qué, y te pasan con un psicólogo, ¿no? Y el psicólogo te dice más o menos lo que debes de hacer, y bueno, hay una oportunidad de ver la luz por ahí, ¿no? Entonces, empiezo a hacer el Rock por la Vida, invito a Café Tacuba justamente, a Los Auténticos Decadentes. Bueno, vinieron un montón de bandas, tuvimos 18 bandas, fuimos el primer concierto de rock en el Auditorio Telmex. Una locura. Y la verdad es que pues, estás hablando del 2007, cuando hicimos ese concierto. Y fue una locura. O sea, realmente estaba llenísimo aquello, se caía cuando estaban cantando en Grata los Café Tacuba. Pero lo más importante de todo, lo que nos hizo como diferencia con los festivales de radio que había, fue que nosotros para regalar un boleto preguntábamos, a ver, ¿cuál es el número de la línea de atención en crisis? Y ya el chavo te contestaba en teléfono, 075. Ok, ¿qué hay que hacer con una persona que se encuentra deprimida o en estado de ansiedad? Estos pasos. Escuchar sin juzgar, ¿no? Atender, o sea, como de mucha cercanía. Y lo mejor es que podías hablar tú por un amigo o podías hablar tú por tu propio caso, o por tu mamá o por tu hijo, por quien fuera. Y luego nos enteramos que la Secretaría de Salud e incluso el gobierno del estado nunca había hecho una campaña para dar a conocer esa línea, la línea de atención en crisis. Y gracias al festival tuvieron una de las campañas más exitosas que ha habido, yo creo que en el mundo, porque bien dices que en ese momento nadie se preocupaba por la salud mental. Nadie. Ahora Chris Martin sale diciendo Sí, ya, tengo o sea, depresión. claro, ya Ajá. hay un montón de músicos, ¿no? Sí. Yo, gracias a eso, hice puente con Robbie Draco Rosa, con un montón de gente que había vivido momentos oscuros y me dijeron, qué bueno que estés haciendo este festival. O sea, cuando les propuse los Café Tacuba me dijeron, claro que vamos, güey, Claro. sin cobrar. O sea, había, independientemente de la relación de la radio, había también un mensaje de empatía. O sea, por supuesto que todos los que hemos tenido depresión o que hemos tenido ansiedad en algún momento, sabes que es horrible y que no quieres que la sufran otras personas. Claro. Entonces, el poder pasar un mensaje de vida se convirtió en el objetivo del concierto. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos con todas las bandas. Saúl Hernández, el día que me dijo, ¿cómo es posible que estés haciendo esto? Es una maravilla, güey. Y trajiste a Caifanes. Traje a Caifanes cuando se volvieron a reencontrar. Sí. Y me acuerdo perfecto que Saúl me dijo, por favor, pídeles a todos los que vayan a ir que te escriban una carta, un mail, diciendo qué es lo que les prende de la música para sobrevivir. Y me los entregas llegando allá. Yo pensé que se le iba a olvidar a Saúl. Pues cuando llegó me pidió, le llevé así, de mails, impresos. Me dijo, gracias. Se los quedó en el camerino leyendo. A medio concierto, de repente saca una hoja y dice, les voy a leer algo que me escribió. Y era una niña que su hermano se había suicidado. Entonces decía, no me acuerdo el nombre, no, Ajá. soy Lupita no sé qué, y mi hermano se suicidó el año pasado, y a mí no me gusta Caifanes, que eso estaba padre. Dice, a mí me gusta la Lupita, que también estaba en ese concierto. A mí me gusta la Lupita, pero quiero pensar que yo nunca me voy a suicidar porque yo vi el dolor que mi hermano dejó en mi mamá y en mi papá. Y empezaba una carta, te lo juro que cuando lo cuento se me enchina la piel, Uf. porque era una niña muy chiquita. El poder hacer eso, el poder hablar del suicidio sin tabús, sin este rollo de doble moral que tenemos luego en Guadalajara tan arraigado, porque aquí se suicidan los chavos y los papás pagan dinero, sobornan, hacen lo que sea,
con tal de que digan que no fue suicidio y que fue por otra cosa, porque es como una pena, como una vergüenza familiar, ¿no? Y cuando alguien dice, me quiero suicidar, es como un motivo de alarma y todo el mundo, o sea, como se escandalizan y entonces el que trae el problema dice, no, pues lo estoy volviendo locos a todos, cuando es algo que se debería de hablar. Claro. La forma de cuidar nuestra salud mental primero en la familia es con amor. Hay que prestar orejas, hay que escuchar, sin juzgar. O sea, a ver qué tienes, qué te pasa. Primero brindar compañía. A lo mejor no eres psicólogo y no lo vas a poder solucionar, pero por lo menos el abrazo, el Claro. cariño, el amor, el estar ahí. Porque, hijo Carlita, en estos años, no sabes la cantidad de papás que me ha tocado ver que me dicen, es que si yo no le hubiera exigido tanto, es que si yo no le hubiera dicho que tenía que pasar matemáticas, es que si yo no le hubiera castigado el carro, es que si esto, o sea, porque a veces los motivos son grandísimos, pero hay chavos que se suicidan porque reprueban el año escolar y no quieren enfrentar a su papá. Porque su papá todo el tiempo le está diciendo, tú tienes que ser mejor que yo gasto, me parto el lomo cabrón para que tú estudies. ¿No? Perdón si no No, no, puedo no, decir estos no, no, improperios. no, no. Pero les están recriminando tanto que entonces el chavo trae una carga emocional durísima. Y a lo mejor el papá tampoco es culpable porque él trae otra carga laboral también perrísima. Nadie es perfecto. Sin embargo, en la medida en que tengamos más comunicación, vamos abatiendo todas las enfermedades mentales. Todas. O sea, la ansiedad, la depresión, la ira, la lujuria. Hay un montón de cosas Sí, atrás sí. que se van bajando. Entonces, bueno, yo me he cansado de dar estos mensajes. Para mí es muy importante. Yo sigo insistiendo en que si no tienen dinero, hagan un esfuerzo por la línea de atención en crisis. Hay lugares donde se les atiende de alguna manera también a las personas de manera gratuita para cuidar la salud mental. Pero es muy importante, porque si tú no estás sano mentalmente, al rato tampoco vas a estar sano físicamente. Y al rato no vas a poder llevar una vida que disfrutes. O sea, vas a vivir esclavo de tus emociones. Y eso es terrible. O sea, lo que tú decías ahorita de perdón por el desorden, a mí me gusta mucho porque una de las cosas que yo tuve que hacer cuando paré mi fiesta eterna que traía fue hacer un inventario de mi vida. Y nadie lo hace. Lo haces con las empresas, lo haces cuando tienes una tiendita de abarrotes, lo que sea. Pero hay que hacer un inventario de ver qué tengo, qué me gusta, qué no tengo, qué quiero, qué he perdido, a quién he lastimado, quién me lastimó, para poderlo sanar. Porque luego nosotros somos como que encerramos las cosas en un cajón Sí. y no lo queremos abrir. Y un día el cajón vomita solo, ¿no? Y sale todo el porquerillero. Y cuando salga así, va a ser horrible y espantoso. Siempre les digo, la salud mental es como cuando te cortas y en vez de lavarte y ponerte mertiolate y lo que sea, nomás te cortas así con tierra y todo y le pones un curita arriba. Y dices, ya no me duele. Eso se va a infectar, se va a empezar a podrir y de repente va a salir pus y un montón de porquerías. Y así es la salud mental. Te haces güey, sí, 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, los que sean. Pero el día que salga ese problemón que a lo mejor traes desde niño, te va a poner en una situación terrible. Siempre. Si no curas tus heridas, te van a salir en algún momento de tu vida y va a ser terrible. Yo no lo digo porque sea psicólogo, lo digo por experiencia. No, y me parece muy valiente y muy generoso de tu parte que te abras de esta forma, porque como te lo dije al inicio, creo que has sido un ejemplo para muchísimos jóvenes, ahorita a lo mejor ya no tan jóvenes, pero a lo mejor sus hijos, sí, pero a lo mejor sus hijos siguen escuchando, ¿no? Esa música que tú sigues promoviendo. Acabas de regresar a la radio. Acabo de regresar. Acabas de regresar feliz. muy feliz, entre tantas ocupaciones que has tenido. Pero después de hacer los conciertos, ¿cuántos conciertos de Rock por la Vida te aventaste? 15 van. 15. Uf. Sí, son un montón. 15 años. O sea, la verdad es que ha sido. Pues tú sabes lo que implica Ay, sí. hacer un Ay, sí. concierto de Ay, esos, sí. la logística. Y lo malo tuyo es que todos van en vivo. Todos van en vivo, Sí. además todo es gratis. Sí. Entonces cuesta muchísimo conseguir el sponsoreo, cuesta muchísimo lograr, porque aunque los grupos no te cobren, pues hay que pagar los aviones, los hoteles, bla, 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 más toda la producción, que todos los grupos tocan en vivo, nadie toca con pista. Entonces es muy caro, pero siempre digo que si una persona se salva por un concierto de esa magnitud, si una persona entiende el mensaje de vida y decide quedarse con nosotros y decide enfrentar sus miedos y decide trabajar su salud mental, con eso ya vale la pena. Vale muchísimo la pena. Y es increíble la cantidad de mensajes que nos llegan ahora de que, ¿sabes qué? Yo fui al Rock por la Vida número 3 y yo estaba súper deprimido y la verdad es que ahí entendí con el mensaje, no sé qué, y empecé a tratarme y hoy tengo 3 hijos y ya me casé. Entonces,
Digo, la vida no es un lecho de rosas, todos lo sabemos, todos tenemos problemas, Claro. siempre es complejo. Pero también todo pasa, lo bueno y lo malo, ¿no? Por eso yo siempre les digo, cuando estés en las buenas, disfrútalas, hermano, porque van a pasar también las buenas, ¿no? Claro. Entonces, hay que aprender esa parte de la vida que es hermosa y que es un regalo, ¿no? Y entender que uno, cuando esté en los momentos malos, también van a pasar. Entonces hay que tratar de ver cómo pasarlos mejor librados y de alguna manera que tu vida rápidamente vuelva a tomar otro tono y te puedas volver a divertir y volver a sonreír, ¿no? Eso es lo que por eso me encantó que hayas aceptado venir a Perdón por el Desorden, porque además pasamos ahora a tu parte de cineasta, que Rock por la Vida, 15 conciertos, 15 años, pero decides hacer un documental que además es galardonado y no te quedas ahí, haces el documental de Atlas, haces el documental Café Tacuba. Café Tacuba y ahora estás en Filma Jalisco. O sea, pero antes de Filma Jalisco, estuviste un tiempo a cargo de lo que es la radio y la televisión del gobierno del Estado de Jalisco, que para mí ha sido una gestión, te lo digo con todo respeto, corazón y admiración, creo que tu gestión puso a esa radio y a esa televisión que nadie escuchaba y que todo el mundo lo hacía. Ah, existe, no manches, y qué padre. Y de ahí salieron ahorita figuras que ya están moviéndose en otros ámbitos y pusiste, porque cultura es todo. Claro. Y una de las cosas que trajiste aquí a Guadalajara fue el premio de los Arieles, ¿no? Que es como el Oscar mexicano. Has hecho muchas cosas, o sea, tu gestión cultural, tu gestión por la salud y ahora tu gestión por poner a Jalisco, porque Filma Jalisco tiene mucho que ver con poner los paisajes de Jalisco, con Claro. poner a Jalisco en boca del mundo, ¿no? ¿Viste la película de Jay Kelly, la última película de George Clooney y Adam Sandler que está... Claro. sí, bueno, si no la has visto, no es la mejor de George Clooney, ¿no? Pero estaba pensando antes de esta plática, vi la película y dije, Alex se estará imaginando su vida como una película. Sabes que sí, ¿eh? Yo fíjate que de chavito jugaba mucho a eso. Siempre sentía como que había una cámara externa a lo que yo estaba haciendo. Y entonces recomponía cosas y hacía cosas así. Pero la verdad, a mí me impresionó mucho cuando yo llegué al ITESO. Un día me estaban leyendo un currículum de una persona que era investigador del ITESO. Ajá. Y lo habían corrido de la Sorbona y luego estudió no sé dónde. Entonces a mí ¡Wow! como que el bagaje cultural que tenía esa persona por estar aquí y allá y allá y allá, me llamó muchísimo la atención. Entonces yo siempre he querido hacer lo que me apasiona. O sea, yo soy una persona que me dejo mover por esas pasiones justo para no sentir que estoy trabajando, ¿no? Entonces, por eso la radio, el rock, la música. Tú sabes que a mí, por ejemplo, mi querido Arturo Buenrostro, al cual le mando un saludo y que tú lo conoces muy bien. Sí, Él me ofreció el triple de lo que yo ganaba para irme a trabajar a la radio grupera cuando él era director de la Z aquí. Ajá, sí, cómo no. Él quería que yo me fuera. En ese tiempo yo ganaba como 30,000 pesos al mes y él me ofrecía el triple por irme a hacer un programa de 3 horas y yo le decía, güey, pero no me gusta la música grupera, o sea, no me veo en eso, no sé ni una canción de la banda El Recodo. Ajá. Y él me decía, no hay pedo, güey, luego te va a gustar, a mí me ha gustado Luis Miguel y ahora ya me gusta esto. Y la verdad le dije que no, porque a mí me gusta mucho el rock, ¿no? Entonces quería seguir ahí porque me apasionaba. Con el cine es lo mismo. Cuando yo estaba muy chico y me fui a trabajar a la Ciudad de México, yo quería estudiar cine, pero llegué al CUEC y en el CUEC, que era la escuela de la UNAM, ¿no? Del Sí, cine, sí. me dijeron, es que tienes que venir mañana y tarde. Y yo tenía que trabajar para poder sobrevivir. Entonces les dije, no, pues no es para mí, ¿no? Entonces de ahí entré a la radio, me encanta la radio, hago muchos años de radio, me va muy bien. Y de repente llega la pandemia, ¿no? En el 2020 Sí. y entonces no podíamos hacer festival porque pues no estábamos en cautiverio todos, ¿no? Y entonces de repente dije, pues voy a hacer un documental. Es mi oportunidad de hacer un documental. Yo estaba, Ok. yo dirigí Jalisco Radio y Jalisco TV. Me tocó Sí. cambiarle el nombre, ¿no? A que ahora se llame Jalisco Radio y Jalisco TV. Así es. Que afortunadamente se sigue llamando así. Y entonces decidí hacer un documental, ¿no? Saqué mis ahorritos y dije, a ver, vamos a hacer algo padre. Nos fuimos a la ciudad de Monterrey, nos fuimos a la Ciudad de México y aquí en Guadalajara. Y también hicimos algunas entrevistas en España y en Argentina. Y la pregunta o el punto de partida para las entrevistas era hablar con rockeros y que les preguntáramos cómo cuidaban su salud mental y qué era la música para ellos y etcétera, ¿no? Y entonces
obtuvimos tanta información que lo dividimos en 4 capítulos y entonces yo dije, nos falta el punto de vista científico. Y nos fuimos con 3 psicólogos y un psiquiatra a que nos dieran el punto de vista también científico de lo que pasa con el suicidio, de lo que pasa con la depresión, de cómo evitarla, de qué tanto influye la música. Y hay un estudio súper importante de la Organización Mundial de la Salud, o sea, no mío ni de nadie más, donde dice que la música realmente hace más felices a los seres humanos. O sea, no es una cosa de una habladuría, porque hay muchos fenómenos. Por ejemplo, hay un fenómeno de sincronización. Cuando tú vas a un concierto, no importa si estás oyendo un concierto en alemán, en inglés o lo que sea, todo el mundo empieza a mover la cabeza al mismo tiempo, Órale. ¿no? O el beat, ¿no? Ajá. Es el corazón. Entonces tu corazón entra en sintonía con, está bien romántico, pero entra en sintonía con los corazones de todos los asistentes al concierto. Entonces tú te sientes parte de la manada. Y justamente un problema del suicidio es no sentirse parte, aislarse. Entonces de repente cuando tú vas a un concierto, tú vuelves a ser parte del mundo. Aunque vayas solo, entras en esa sincronía musical. Pero no solo eso. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sugiere que los enfermos que estén en una etapa terminal de cualquier enfermedad deberían de tener música clásica, por ejemplo, o música en vivo, o cualquier tipo de música en su trayecto entre la vida y la muerte, porque nos serena, nos quita el miedo la música, ¿no? Y tú llegas a los hospitales y oyes puros quejidos. Claro. O sea, no te da más miedo, más dolor, más me voy a morir, ¿no? Y luego hablaban de otra cosa también que me parece muy interesante. Hay ciertas frecuencias cerebrales que nosotros percibimos con los audífonos que son para bien o para mal, dependiendo de la personalidad que tengas. O sea, a lo mejor alguien puede oír Marilyn Manson y ponerse súper contento, pero también alguien puede oír Marilyn Manson y ponerse súper deprimido. Si nosotros no conocemos el tipo de música que nos conviene escuchar, muchas veces lo que nos va a pasar es que una canción nos va a deprimir. Y luego no sé si te ha pasado que hay canciones que te ponen bien contento. Sí, Y de sí. repente dices, no sé por qué esta rola, que es recursi o que no sé qué, me pone Me tan pone muy bien. contento. Tiene que ver con esas frecuencias, ¿no? Entonces, el estudio es muy complejo y muy completo, donde también habla que la música es como una fotografía. Tú a veces te acuerdas de un mal momento cuando oyes una canción, pero también te acuerdas de muchos buenos momentos cuando oyes otras canciones. De que cuando estaba en la playa de chavito con mi papá, que no sé qué, yo oía esta rola, ¿no? Entonces, hablamos de todo eso y de cómo ahora la música nos devuelve esta humanidad, ¿no? Y de eso habla el documental. El documental realmente era mi primera aventura en el cine. Entonces yo me senté a editarlo así, horas nalga con el editor. Me tardé mucho tiempo, no sé, 6 meses en hacerlo. Y su primera aparición fue en el Festival de Cine de Monterrey. Y justo lo estaba viendo yo, invitamos a algunos de los rockeros que salen ahí, al Pato Machete, Genitalica. Estábamos en la Cineteca en Monterrey viendo el documental y llega el director del festival y me toca el hombro. Me dice, ¿puedes salir tantito? Yo dije, güey, ya algo pasó, ya no se va a ver bien, se va a cortar, se le va el sonido, algo, ¿no? Entonces salgo y me dice, pues te quiero decir, ya me tenía cámaras así, y entonces me dice, te quiero decir que tu documental es el documental mexicano premiado en esta edición del festival. No, pues se me salieron las lágrimas, como tener un hijo, ¿no? O sea, dije, qué maravilla, cabrón, qué maravilla. Porque pues yo nada más lo quería ver en cine y ganamos el festival y luego lo pasaron acá Qué en chido, ¿no? Guadalajara. Qué Es una historia bien chido. padre, Qué bonito. de mucho trabajo, de mucha dedicación y que la verdad estuvo muy bien recibido. Ese documental lo amo con locura porque de verdad lo cuidamos muchísimo y porque yo cuando junté a este crew con el que trabajé les dije, yo tengo un nombre en la radio, tengo un prestigio en la ciudad, entonces si yo veo el documental al final y no me gusta y está mal, lo vamos a volver a hacer desde el principio. ¿Le entran o no le entran? Y entonces así, no, pues sí le entramos, ¿no? Porque yo dije, yo no voy a hacer algo que esté mal hecho, pues, ¿no? Y la verdad es que pues tuvimos la fortuna de ganar ese festival, nos fue muy bien y de ahí pues todo ha sido mieles con los documentales, el del Atlas que narra las 3 finales que ha jugado el Atlas, el de Café Tacuba que tuvimos 16 cámaras en vivo cuando vinieron a tocar aquí a la plaza en el Sí, Grito. no, qué belleza. Entonces, es una belleza y bueno, yo soy súper fan, aparte de ser cercano a los Tacubos, soy muy fan de ellos. Entonces, creo que es otra cosa que me apasiona. El cine me apasiona muchísimo. Yo desde hace años, todos los días veo un capítulo de una serie o una película en mi casa, tu casa. Gracias. Todos los días. Yo no me puedo dormir si no veo una peli a mediodía, en la noche, en algún Oye, momento. ya somos 2 enfermos, Alex. Está loquísimo, ¿no? Sí, sí. Y aparte, luego yo con una agenda durísima, cansadísimo, pero todos más lo hago como una tarea para aprender. Y por otro lado, pues me he documentado mucho y he tratado de estar como muy al pendiente de lo que pasa. Entonces,
cuando yo era director del canal, en lo que me decías de Filma, Sí. me invitan a hacer la ley de filmaciones. En ese momento estaba Alejandro Aguilar de director de Desarrollo Económico en el sexenio de Alfaro. Ajá. Y les ayudo a él y a Esteban Estrada y a Fernando Lebrija a hacer la ley de filmaciones que luego se iría al Cabildo y que se aprueba como la ley de filmaciones del gobierno del Estado de Jalisco. De ahí, ellos impugnan un cash rebate con Jorge Reagan y otras personas y entonces se aprueba un cash rebate de 100 millones de pesos para fomentar la industria audiovisual en el Estado. Que eso es algo bien padre y que poca gente entiende. El cash rebate de lo que se trata es de que si llega aquí una producción de Amazon o de Netflix a Puerto Vallarta, a Guadalajara, donde sea, y se realiza aquí, de cada 10 pesos que se gaste Netflix en el Estado, Ajá. le van a regresar 4 pesos la Secretaría de Hacienda. Órale. O sea, buscamos una derrama económica en el Estado, ¿no? Que no se hace en ninguna otra parte de México. Somos el único Estado, Jalisco, con un cash rebate y con esta política pública de filmaciones. Somos punta de lanza. O sea, yo ahorita estoy asesorando otros 4 estados para que tengan ese cash rebate. Y además me toca ir a las reuniones de las comisiones fílmicas y es bien padre porque todo el mundo le aplaude a Jalisco, pues, porque tenemos una iniciativa muy padre de vanguardia que en otros países ya están como muy avanzados en eso, como Colombia, como Australia, Nueva Zelanda. No sé si sepas que la última película de Tom Cruise, esta de Misión Imposible, no se rodó un solo minuto, no se filmó en Estados Unidos. Todo es Nueva Zelanda y Australia, porque tienen un cash rebate muy grande y muy poderoso, donde pudieron recuperar casi el 50% de lo que invirtieron en la producción. Órale. Entonces, por eso también la debacle que tiene ahora Hollywood, ¿no? Ajá, Por ajá. eso Donald Trump ya no sabe qué hacer, porque Hollywood se le está cayendo a pedazos por estos incentivos que hay en tantos países, ¿no? Entonces, que Jalisco lo tenga, pues nos pone a la vanguardia de países como Nueva Zelanda, como Inglaterra, o sea, como países que son de primer mundo y que tienen otro tipo de políticas públicas. Oye, Alex, ¿tú te imaginaste en algún momento de tu vida? ¿Imaginaste cuando eras ese niño de pelo amarillo, ese chamaco de pelo amarillo y raíces negras y que andabas, eras un duende, eras vaguísimo, Vaguísimo. eras El muy... demonio de Tasmania. Sí, 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 o sea, yo la verdad es que no me recuerdo cercana a ti en esa época, pero te ubicaba, pero todos te ubicábamos perfecto y yo sí decía, ¿qué onda o sea, qué onda con ese vato? O sea, está loco. Claro. Pero ¿te imaginaste en ese momento de tu vida llegar a este momento con todos los logros que has conseguido? Para mí, el hecho de que, porque tú fuiste el que hizo bueno, tú y un montón de personas más, la ceremonia de la entrega del premio Ariel en el Degollado, aquí en Sí. Guadalajara, que fue una joya, un evento que fue muy aplaudido, estuvo muy bien recibido, el de aquí de Guadalajara. Y la verdad es que yo recuerdo haberle dicho a Alex Martínez, a decirle a amigos que te conocen, no manches, ¿qué onda con el Tavares? O sea, está revolucionando la cultura, está haciendo que los ojos de México se vuelvan hacia nosotros. Cuando Guadalajara, pues sí, es la segunda ciudad en importancia en la República, pero ahora tenemos un nombre muy grande a nivel cultural, a nivel todo lo que están haciendo. Mitch Friedman, lo que está haciendo a nivel turismo me parece Muy importante. fantástico, pero Filma Jalisco creo que está logrando algo maravilloso. Gracias, gracias. Felicidades. No, la verdad es que los primeros Arieles, yo estaba todavía en el canal. Entonces me tocó hacer toda la producción de televisión porque los pasan por TNT. Entonces, en el canal hacíamos la producción directa y lo subíamos a la señal de TNT, que es muy complejo porque TNT transmite los Óscares, los Sí, sí. Grammys, los Emmys. Entonces, no te reciben cualquier cosa, ¿me entiendes? Transmite todo. Sí, entonces el estándar de calidad es muy Y ahora elevado. también por HBO se transmite. Exactamente. Entonces, los últimos que hicimos ahora en Puerto Vallarta, ¿no? También me tocó estar muy metido en la parte de la producción. La verdad es que hay grandes equipos, ¿no? Yo te agradezco que digas también, man, yo sí soy una parte del engranaje, pero ahora que se cumplían los 25 años de Amores Perros, hicimos incluso 3 días previos al Ariel, donde platicamos de Amores Perros, donde hicimos labores académicas allá en la UDG de Puerto Vallarta. Hicimos también una reunión musical padrísima con Julieta Venegas, con Eli Guerra y con Pato Machete cantando la canción de Amores Perros. O sea, la verdad trabajamos muchísimo
muchísimo alrededor del cine nacional y sí buscando que haya ese turismo de pantalla gracias a Puerto Vallarta y a Guadalajara, que son espectaculares y que todo el mundo los puede ver a nivel mundial, porque eso es lo padre de HBO y de TNT, que los Arieles no se quedan a nivel nacional, se van a nivel mundial. Y entonces la gente dice, ¿qué está pasando en Jalisco? Hay que ir a filmar allá, hay que ir de vacaciones allá. Y eso creo que para mí es muy importante y hay un trasfondo. Yo estoy harto de que cuando yo llego a Madrid me digan, ay, la serie de los narcos, yo soy fan del Chapo, ¿no? O sea, me vomito cuando me dicen esas Sí, no cosas, manches, güey. sí, Porque no saben, o sea, al final, digo, esas personas son asesinos, ¿no? claro. Entonces, no está padre que No de son repente héroes no son nacionales. héroes No. nacionales. Entonces, yo quiero que se recuerde otro tipo de Jalisco, pues, ¿no? El Jalisco de Arreola, ¿no? Tenemos una cantidad, el Jalisco de Del Toro, ¿no? O sea, tenemos Claro, grandes héroes nacionales y grandes claro. héroes de Jalisco. Entonces, a mí me gustaría que yo llegara a Madrid y me dijeran, claro, Guillermo del Toro, ¿no? Claro, Claro. Arreola, ¿no? Claro, sí, los cielos de Jalisco, ¿no? Sí. O sea, Clemente esas cosas, Orozco. claro, el Ajá. mariachi, Clemente Orozco, hay un montón de cosas, ¿no? Alrededor de esto. Yo quiero que eso pase y yo creo que es también la intención del gobernador y es la intención de Mitch Friedman. O sea, alrededor, somos muchas personas que tenemos como un objetivo claro, que es, a ver, dejemos la apología del delito, ya basta de eso y vamos a darle para otro lado. Vamos a tratar de que Jalisco sea recordado por otras cosas, ¿no? Evidentemente vivimos en una realidad nacional que nos rebasa, pero también tenemos grandes fuentes de cultura y grandes fuentes de belleza. O sea, yo cada vez que regreso a México de cualquier viaje, porque me ha tocado ir a un montón de lugares con lo de los mundiales y esto, cada vez que regreso, digo, es que qué maravilla es México, cabrón. Donde hay una torta ahogada como la de Jalisco no existe, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos un país maravilloso y Jalisco me parece que tiene todo. Tiene playa, tiene desierto, Sí. tiene bosque, tiene zonas preciosas francesas, otras gabachas. O sea, Jalisco tiene muchísimas cosas que ofrecerle al mundo como para que de repente nos estén hablando de los narcos, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas otras cosas importantes en Jalisco y ojalá las nuevas generaciones agarren la onda de eso y pues por eso también tanta labor, ¿no? Los Arieles estuvieron a punto de ser cancelados, si no es porque Jalisco rescató esa ceremonia hace 3 años y llevamos 2 años en Guadalajara y uno más en Puerto Vallarta. Entonces, estoy feliz porque ahora incluso estamos platicando con la academia para en el 2026 hacer un plan de capacitación y de charlas y una cosa muy académica también con la Academia del Cine Mexicano de los Arieles y llegar a la celebración quizás a final de año donde volvamos a premiar en Jalisco todo el talento que se hace del cine nacional. Porque también déjame decirte que algo histórico, en esta de Puerto Vallarta, que fue la última, por primera vez en la historia, Jalisco tuvo 16 nominaciones a los premios Ariel. O sea, nunca en la vida habíamos estado tan nominados ni se había hecho tanto cine en Jalisco. Entonces, pues se cierra el círculo perfecto. Yo sí a veces ya me quiero volver loco, tienes razón, o sea, a veces ya mi agenda es una locura, ¿no? Porque estoy aferrado en seguir haciendo radio, porque me encanta también el tema del cine, de filma, de andar de aquí para allá produciendo y porque sigo promoviendo conciertos y haciendo un montón de cosas. Entonces, sí me quiero volver loco de repente, pero nunca me imaginé lo que tú me dices. O sea, cuando yo estaba chavo, yo dije, yo me voy a morir a los 40 y voy a ser como James Dean, ¿no? Y veme, o sea, ya los rebasé ampliamente y la verdad es que me sigo sintiendo feliz. A mí me gusta mucho la vida, me gusta muchísimo y la disfruto, de verdad. Pues tú me conoces, por eso ando para arriba y para abajo, porque disfruto mucho mi vida. Y me encantaría cerrar esta charla, Alex, que nuevamente te agradezco de verdad, No, hombre, yo a ti. infinitamente el que hayas aceptado venir, porque me pareces muy inspirador. Yo te quiero mucho, te admiro mucho, pero tu vida, tu trayecto por la vida y tu trayecto laboral me parece súper inspirador. Y algo que yo admiro mucho de ti es que no te dejas derrotar fácilmente. ¿Con qué te gustaría cerrar? Hay muchos chavos, mucha gente joven que seguramente está viendo este episodio y que, pues de antemano yo les digo, perdón por el desorden, porque lo van a vivir seguramente, igual que nosotros, todos vivimos desorden, pero pueden lograr cosas como las que ha logrado mi querido Alex. Y si tú tienes algún consejo en particular, si tuvieras que decirle a tus hijos algo, ¿qué les dirías? Fíjate que a mí me gusta mucho el box, me encanta boxear. Y hay un lema en el box que me gusta mucho, es cómo puedes ganarle al que no se rinde. ¿Cómo puedes vencer al que no se rinde? Pero hay muchas formas de no rendirse. O sea, a veces uno está agotado, a veces uno ya no puede con la vida, ¿no? Es la verdad, nos sobrepasa, hay muchísimas broncas.
Entonces, lo que yo siempre dejo en claro es, hay que buscar ayuda. O sea, no estamos solos. No estamos solos. Y la humanidad, cada vez más estos aparatitos nos hacen estar aislados, pero no estamos solos. Y si nosotros nos acercamos a una persona y esa persona no nos quiere ayudar, acércatele a otra y acércatele a otra y platica. Y si de verdad eres amigo de alguien, escucha. Yo creo que mucho del mensaje es ese tiempo de calidad, de poder escuchar a los otros, de poder tratar de ser como seres más empáticos unos con los otros, tener empatía con los demás. Yo creo que esa es la base, porque para mí, y te agradezco que digas que soy inspirador, pero a mí me han ayudado muchas personas a lo largo de mi carrera. O sea, no es como de que tocado con la varita mágica, ¿no? Hay mucha gente que ha creído en mí y con la cual estoy agradecidísimo para poder lograr estas cosas que me han pasado, ¿no? Lo demás es el trabajo, pero también necesitas la confianza y a veces hay que pedir ayuda y se vale. Yo creo que se ha vuelto un mundo donde no nos gusta mostrarnos débiles ante los demás. Yo con eso me gustaría cerrar. O sea, yo creo que no está mal ser débil. No está mal a veces pedir ayuda, porque no lo vas a hacer siempre. Son momentos. Entonces, en esos momentos de debilidad hay que pedir ayuda a los demás. Muchas gracias, Alex. De verdad que No, hombre, gracias a ti. me encanta conocerte más. Espero que este episodio haya sido, pues, inspirador también para ustedes que nos están viendo. Muchachos, criaturas, ¿les gustó el episodio? Sí. Bien, muy bien. Pues apláudanle a mi querido Alex. Y nuevamente decirles a todos ustedes, así como le decimos a Alex, perdón por el desorden, Alex, No, pero gracias por compartirnos el tuyo y obviamente darnos la oportunidad de conocer un poco más de él. Próximamente un mentor más, porque Alex es todo un mentor aquí en Perdón por el Desorden. Yo soy Carla López y los espero en un episodio más. Bye, bye.